forma, como función de transferencia. Creamos la función de transferencia, la almacenamos en el sistema y luego le aplicamos feedback. O sea, lo que hacemos es evaluar la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Ok? Con el comando feedback. ¿Sobre qué? Sobre sistema, que sería nuestra función de transferencia, con valor ideal de control 1. O sea, lo que esperamos de esta función de transferencia es tener un 1. ¿Ya? Como salida. Le aplicamos una entrada, en este caso una entrada tipo escalón, sería un step sobre sistema. Sistema en este caso es nuestra función de transferencia. Almacenamos la respuesta del sistema en la variable respuesta y respecto al tiempo. Creamos una figura y graficamos. Como resultado nos va a entregar la forma de onda de la respuesta de esta función de transferencia. Vamos a tener esto. ¿Ok? Vamos a extenderla un poco más a 5 segundos para que se vea mejor la forma de onda. Y vamos a tener esta respuesta. ¿Ok? Aplica nuestro procedimiento para estimar parámetros de sintonización y la posterior sintonización del PID. ¿Por qué? Porque es una curva del tipo. Pregunta de evaluación. ¿De qué tipo eran las señales que nosotros tenemos o debemos tener para aplicar estos métodos? Empieza con S y termina con L. ¿Ah? Empieza con SI y termina con AL. Empieza con SIG. ¿Cómo se llama la forma de onda que debemos tener para trabajar con él? ¿Cómo se llama? ¿Don Oscar? Lo he probado. No, marico, gracias. Sí. Empieza con sí. ¿No sabe? No, La forma de onda que necesitamos para aplicar este método es una forma de onda sigmoidal. ¿Viste? ¿Ok? ¿Por qué se genera una onda sigmoidal? Porque la entrada que nosotros estamos trabajando es del tipo step, o sea, es una entrada de este tipo, escalón. Nuestro sistema no puede responder de esta forma porque es una salida proporcional, similar a una salida analógica, por tanto lo que genera es subidas graduales. Y cuando quiere alcanzar, se acomoda para mantener el vuelo. Entonces, esa forma de onda se llama sigmoidal y es el primer criterio que debemos cumplir para aplicar este método. ¿Ya? Sigmoidal. Seguimos. Acá. Siguiente paso. Tenemos que calcular, y acá vamos a seguir el PDF que estuvimos revisando. Siguiente paso. Una vez que tenemos la onda y vamos a aplicar el método Zeiger-Nyquist para poder estimar los parámetros de sintonización, debemos encontrar la recta de inflexión y el punto de inflexión de la función. En este caso necesitamos encontrar el valor de L y el valor de T, que es tau. Ya el nombre es tau. Para eso, acá tenemos la onda, la respuesta. Vamos a aplicar los comandos que ya los revisamos anteriormente para obtener parámetros de sintonización y vamos a encontrar
y vamos a graficar la recta de inflexión con el punto de inflexión de la función. Así que le damos play, ejecutamos y nos va a graficar MATLAB en este caso la recta de inflexión, donde en la práctica el objetivo que tiene esto es encontrar en qué punto de la curva la función se hace cero para poder estimar los parámetros de L y tau, con el fin de aplicar la tabla, ¿cierto?, de cálculo para los parámetros de sincronización según el tipo de control. Seguimos avanzando. Cálculo de parámetros. Tenemos la función, tenemos la recta de inflexión con el parámetro, con el punto de inflexión. Calculamos L, tiempo de inflexión menos la respuesta crítica dividido por la pendiente, nos va a dar el valor de L. L lo necesitamos para poder aplicar las tablas de cálculo de parámetros. L. T, que es tau, es la respuesta en este caso evaluada en el punto de inflexión dividido por la pendiente, nos va a dar el valor de T, que sería esto que tenemos acá, que se llama tau. ¿Okay? Una vez que tenemos L y T, definimos los controladores. Vamos a partir por el control proporcional. Nos vamos a la tabla. Fíjense acá que hay un tema importante. Los valores que calculamos para el control proporcional, proporcional integral y proporcional derivativo son en lazo abierto. ¿Ok? Porque en lazo cerrado, la forma que tenemos para calcular esto es con dos variables que ahora no tenemos. ¿Cuáles son? Dos variables que se aplicaban en esta tabla pero que ahora no tenemos, por tanto no podemos aplicar esa tabla, tenemos que aplicar el lazo abierto. ¿Cuáles serían las dos variables que nos faltarían? Y que por ende tenemos que aplicar los parámetros de cálculo del lazo abierto. Don Oscar, ¿cuáles son? ¿Los reclamamos? ¿Aún? ¿Ah? ¿Aún? No. Ambas llevan la palabra crítica o crítica. ¿Okay? Las variables que no tenemos son la constante crítica y el periodo crítico. ¿Por qué? Porque para calcular esas variables necesitamos evaluar la respuesta de nuestro sistema considerando los parámetros integrales y derivativos en cero y solo moviendo el parámetro proporcional. Por tanto, como no tenemos ese tipo de evaluación, tenemos que trabajar en lazo abierto. ¿Ya? Entonces, calculamos para el tipo de control proporcional la constante proporcional, según nuestro documento, es T sobre L. T sobre L. Creamos una variable que se llama controlador P, controlador proporcional. Aplicamos la función de transferencia sobre el parámetro KP, ¿ok? Buscando ¿qué cosa? Una respuesta ideal, una respuesta en 1, ¿ok? Y luego, una vez que tenemos el parámetro proporcional, le aplicamos el feedback, o sea, generamos el lazo cerrado para la función de transferencia. Fíjense que acá se está aplicando el comando transfer function, ¿ok? Por tanto, el resultado de esto se evalúa como arreglo, como vector, con dos parámetros, se aplica la función de transferencia, se guarda en la variable controlador P, luego se le aplica el feedback a esa función de transferencia y se multiplica por nuestro sistema, que sería eso. ¿Okay? ¿Por qué? Recordemos que cuando analizamos los bloques tenemos el sistema, que es nuestra función de transferencia, y luego vienen los parámetros de control, por tanto el parámetro proporcional, proporcional integral y proporcional integral derivativo ingresan a nuestro sistema, por tanto se multiplican. ¿Ya? Multiplicamos la función de transferencia del control proporcional por el sistema y lo evaluamos tendiendo a 1, porque es nuestro parámetro ideal. ¿Por qué 1? Porque nuestro ideal de control es que la salida sea igual a nuestra entrada. ¿Cuál es nuestra entrada para evaluar un sistema? Es nuestro set point, lo que nosotros queremos tener. ¿Ya?
y lo guardamos en la variable lazo cerrado P, lazo cerrado proporcional. Ahora pasamos a definir el controlador PI, proporcional integral. Vamos a nuestra tablita y nos dice que el PI para la constante K es 0.9 T sobre L. 0.9 por T sobre L. Parámetro proporcional. Tau I, el valor de TI, es tau I, L dividido en 0.3. L dividido en 0.3. Ahora lo basamos en ganancias. KI, KP dividido en tau I. ¿Okay? ¿Por qué? Porque le hacemos caso a la fórmula del control PID que ya revisamos. Parámetro integral va al proporcional dividido por el integral en el parámetro derivativo o el parámetro proporcional por el parámetro derivativo. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos el valor de KI, creamos una variable que se llama controlador PI, proporcional integral, aplicamos la función de transferencia al parámetro KP y KI del control PI, evaluando a KP tendiendo a 1 y KI igual a 0. ¿Okay? Aplicamos el feedback, o sea, cerramos el lazo para la evaluación del controlador PI, la función de transferencia del control PI, por la función de transferencia de nuestro sistema, tratando de que tienda a 1 o buscando un 1 como salida, y creamos el lazo cerrado PI. Ahora nos pasamos al PID. Definimos el control PID usando la forma estándar. Parámetro KP del PID nos dice que es 1.2 por T sobre L. 1.2 por T sobre L. Parámetro tau I, 2 por L. 2 por L. Parámetro tau D, 0.5 por L. 0.5 por L. Le damos forma de ganancia. KP va a ser igual a KP, simplemente no hay ningún cambio. El parámetro KI es KP dividido por tau I. El parámetro KD es KP multiplicado por tau, por el parámetro derivativo. ¿Ya? Esto es siguiendo nuestra fórmula del PID. Ahora definimos el PID y habilitamos el feedback, o sea, cerramos el lazo. Controlador PID, aplicamos la función de transferencia considerando los tres parámetros KD, KP, KI, tendiendo a 1, ¿cierto? Y el parámetro KI en 0. Creamos una variable, lazo cerrado del PID, cerramos el lazo aplicando feedback y multiplicamos la función de transferencia del controlador PID por nuestro sistema, tratando de que tienda a 1. ¿Okay? Y ahora, una vez que ya tenemos todas las variables en lazo cerrado del PID, el PI y el P, vamos a comparar los controladores, o sea, vamos a graficar la respuesta de estos controladores. Creamos una figura, aplicamos una entrada step a nuestras funciones de transferencia o nuestras variables del controlador, considerando el lazo cerrado, que esto sería la función sin sintonizar, lazo cerrado P, sintonizado para P, sintonizado para PI y sintonizado para PID. Y vamos a evaluar cuál es el que responde mejor. Creamos los límites del eje X, que vaya de 0 a 20, en este caso el eje X siempre es tiempo, así que este valor al final son segundos, y le aplicamos una leyenda a las series que vamos a graficar. ¿Okay? Y con esto simplemente le damos play y vamos a obtener los tres gráficos de respuesta que nos da este programa, este código, por así decirlo. Tenemos la respuesta original del sistema sin ningún tipo de sintonización, la curva de inflexión o recta de inflexión donde encontramos en qué punto la función de transferencia tiende a 0, y la respuesta de nuestros controladores para estabilizar esta señal que proviene de esa función de transferencia. Vamos a concentrarnos en esto. ¿Okay? Viendo esto, y aquí viene la parte, por así decirlo, entretenida, que es la interpretación. ¿Qué podemos interpretar de este sistema? Tenemos 4 gráficos, 4 señales. La primera, la línea azul, sin sintonizar, o sea, es la señal de nuestra función de transferencia, así responde. Controlador P sintonizado, controlador PI sintonizado y controlador PID sintonizado. La línea morada es el PID, la línea amarilla es el PI y la línea naranja es el proporcional. Viendo este gráfico, acá tenemos el 1, que es nuestro valor ideal. ¿Qué podemos interpretar de esto? Primero,
la señal nativa de nuestra función de transferencia no alcanza a llegar a un factor de 0.4. ¿Qué significa esto? Que cualquier parámetro de entrada que yo entregue, ¿cierto?, nunca va a exceder más allá de un 40% de transferencia. O sea, si yo ingreso, quiero tener un set point de 60, pensemos en el nivel de un estanque de 0 a 100, quiero tener el 60% de mi nivel como set point, la salida de mi sistema sin ningún tipo de sintonización, ¿ok?, solamente va a poder alcanzar un 40% o menos. Acá debería estar como en 0.36, 0.35, ¿ya? 35% de ese parámetro de entrada que yo le estoy entregando. Por lo tanto, en la práctica ese control nunca va a llegar a lo que yo le estoy pidiendo. Va a llegar, ni siquiera va a alcanzar el 40%. Eso es lo que interpretamos. Segundo, tenemos los tres controladores sintonizados. Primero vamos a analizar el control P, proporcional. ¿Dónde está el control proporcional? Acá está la línea naranja. Fíjense, ¿dónde llega? Se mantiene súper estable, pero está 0.8. Acá vamos a tener el 0.9, por tanto tenemos como 0.83, 0.84 aproximadamente. O sea, un control proporcional logra alcanzar una transferencia del 83 u 84% aproximadamente para o en función de la entrada que yo estoy generando. Por tanto, un control proporcional tampoco me daría un buen parámetro o un buen tipo de control. No alcanzaría a lograr el set point que yo le estoy pidiendo. Luego tenemos el PI, que es la línea amarilla, y el PID, que es la línea morada, y responden muy parecidos, prácticamente iguales, solo que con un desfase. Ahora, viendo esto, fíjense acá, tengo el 1, mi valor ideal, y tanto el PI como el PID logran conseguir la estabilidad del sistema en 1, o sea, alcanzarían mi set point, porque logran transferir el 100%. A los 10 segundos aproximadamente logran transferir y mantenerse estable en el valor ideal de control. Viendo esto, me preguntan, ¿qué controlador seleccionamos? ¿Qué aplicamos acá? ¿Un PI o un PID? Ya sabemos que el proporcional no nos sirve. Y el sistema sin ningún tipo de control tampoco. ¿Qué controlador seleccionamos? ¿Un PI o un PID? El amarillo, o sea, perdón, el morado. Este es. Ok. PI. ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué? ¿Por qué un PI? Tiene menos retraso. En la práctica son iguales. A los 10 segundos estabilizan. ¿Por qué seleccionar un PID y no un PI? ¿Cuál es la ventaja de un PID en este caso respecto a un PI? ¿O cuál es la ventaja de un PI respecto a un PID? Hay unos criterios que aplican donde dicen, no, mejor utilicemos el controlador que ocupe menos recursos para el sistema de control físico. Por tanto, en este caso un PI es mucho más liviano de procesar que un PID. Por tanto, siguiendo ese criterio y viendo que responden en la práctica igual, deberíamos seleccionar un PI, ¿cierto? Pero si el resto del sistema tiene PID, ¿Cuál es el resto del o sistema? sea, si dentro del sistema o dentro de la planta se utiliza más el PID que el PI, ¿puedo seguir utilizando el PI? Si esto en la práctica resulta en la salida analógica de un PLC. Nada más que eso, una variación de corriente o una variación de tensión, nada más que eso. Así que da lo mismo lo que ocurre. Me interesa que logren hacer las interpretaciones. Ahora, vamos a ver un video. Y luego de ese video, vamos a ver qué otra interpretación pueden sacar de este tema. Buscar acá.